Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, tal como lo anunciamos en el corte anterior, nos visita el día de hoy en Entrevista Venevisión Irán Gaviria, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad. Bienvenido. Buenos días, Fernando. Siempre es un placer conversar contigo y estar en Venevisión y conversar con los millones de venezolanos que a esta hora nos siguen. Muchísimas gracias. Bueno, varios temas que colocar en el tapete. Quisiera conversar por uno que sin duda alguna tiene relevancia, importancia, sobre todo para la vida del venezolano. Tiene que ver con los índices de inflación presentados recientemente por el Banco Central de Venezuela. Indican unos puntos hacia abajo. ¿Qué opinión le merece y cómo vamos nosotros, los que vamos al mercado, los que pues tenemos familia, a vivir con ese índice? Sí, tal como tú lo señalas, el Instituto Emisor, el Banco Central, publicó ayer los índices de inflación para el mes de julio, una inflación general del 3.2% y también hablaron del índice de desabastecimiento 19.4%. Tal como tú lo señalas, 3.2% en julio es menor a 4.5% en el mes precedente, en el mes de junio. Sin embargo, sigue siendo una inflación elevada. La inflación acumulada entre diciembre 2012 y julio 2013 es del 29%. Y la inflación anualizada, es decir, de agosto 2012, julio 2013, es 42%. Son índices inflacionarios muy elevados, los más altos de América Latina, y 3 veces más los índices de inflación que se anunciaron en el presupuesto 2013. Hay que recordarle a los venezolanos que se nos dijo que en el 2013 íbamos a tener una inflación entre 14 y 16% y muy probablemente, lamentablemente, vayamos a tener una inflación por encima del 40%. Yo destacaría dos cosas sobre estas cifras frías. Uno, que en el renglón alimentos, que es un tema que me apasiona, al que le he dedicado la vida, hay que destacar que hay un descenso en la inflación en alimentos en el mes de julio, 2.4, Fernando. En el mes anterior la inflación en alimentos fue 6 y en el mes de mayo fue 10. Entonces, allí hay un hecho positivo a destacar. ¿Por qué lo destaco como un hecho positivo? Porque en los últimos 2 meses se han venido produciendo reuniones en el Ministerio de Finanzas, en el Banco Central de Venezuela, promovidas por el ministro Merente, con las cadenas agroalimentarias, pollos, huevos, cerdos, carne de bovinos, entre otros alimentos. Y un descenso de la inflación en alimentos, incluso por debajo de la inflación general, significa que ese camino, el camino del diálogo, del entendimiento de las cadenas agroalimentarias, es el camino a seguir. Ahora bien, hay otros problemas a atender. Esta inflación y este índice de desabastecimiento se produce, uno, por la caída de la producción y el empleo nacional. Luego, tuvimos durante muchos años una política equivocada de congelación de precios que se burlaban por el mercado informal. Este camino que se ha tomado, el camino de los acuerdos en las cadenas, puede llevarnos a disminuir los índices de inflación, sobre todo si se mantiene el diálogo y los acuerdos en las cadenas agroalimentarias. Pero hay otro tema, el tema que tiene que ver con la escasez. Todavía persiste 19.4%. Y el tema de la escasez tiene que ver también con las importaciones. No se liquidan los dólares de Cadivi. Yo estuve ayer, yo te comentaba, en mi estado, en el estado de Aragua, reunido con granjeros, gente del sector de pollos, huevos y cerdos. No tienen maíz, no tienen soya para la fabricación de alimentos balanceados. Pudiéramos estar a las puertas de una caída muy drástica en la producción de pollos, huevos y cerdos, que son sectores que han venido creciendo. Y hago un llamado a que se atienda la urgencia de proveerle a los granjeros de todo el país sus materias primas para la fabricación de alimentos. Pero en todo caso, estos índices muestran que el bolsillo y el estómago de los venezolanos está sufriendo tanto por la subida de los precios como por la escasez, particularmente la escasez de alimentos. Diputado, entrando en materia política, se ha puesto sobre la mesa también el tema de una constituyente. Se ha planteado, sin duda, hay objetivos específicos para desarrollarla. Usted
la ha calificado de irresponsable de cara a que, bueno, tenemos unas elecciones muy pronto, el 8 de diciembre, y cree que otros temas son prioritarios. ¿Qué opina al respecto? Sí, yo señalaba, decía, hay una frase, los puntos sobre las IES, y sobre el tema del planteamiento de la constituyente, de una asamblea constituyente que está perfectamente establecida en la Carta Magna, los artículos 347 al 350, yo decía que es de inoportuna. No es la constituyente el tema que preocupa a los venezolanos, es el que acabamos de hablar, alto costo de la vida, escasez, inseguridad, funcionamiento de los servicios públicos, entre otros. De manera que plantear una constituyente en estos momentos es un tema inoportuno. Yo decía que es innecesaria también, la de innecesaria. En esta Carta Magna están contenidos principios para tener una sociedad viable, para los cambios en profundidad que se requieren en el siglo XXI. De lo que se trata es de aplicar la Carta Magna. Y yo decía que también era un planteamiento irresponsable, porque los sectores democráticos del país, en lugar de estar desviando la atención sobre el tema de la constituyente, deberíamos concentrarnos en las elecciones pautadas para el 8 de diciembre. Se están inscribiendo candidatos. Nosotros en Aragua esta semana vamos a inscribir los candidatos de la Alternativa Democrática, vamos a inscribirlos al lado de Richard Mardo, que es el líder fundamental en nuestro estado, y los esfuerzos deben concentrarse en obtener una victoria de las fuerzas democráticas el 8 de diciembre y no dispersarnos en un planteamiento que, repito, es inoportuno e innecesario y por desviarnos la atención, a mi juicio, es también irresponsable. Hablando de candidaturas precisamente, ¿qué opinión le merece pues que partidos como el MAS ha decidido separarse de la Mesa de Unidad Democrática y algunos candidatos también se han postulado de manera independiente? ¿Afecta esto a la unidad? Por supuesto, es lamentable que organizaciones políticas como el MAS o personalidades como Ecarri en Caracas o Calderón en Táchira tomen caminos distintos a los caminos de la unidad. Nosotros el 8 de diciembre nos estamos jugando mucho en el país. Es una elección local. Van a estar en juego los análisis de las gestiones de los 335 alcaldes. Y se van a elegir igualmente consejos municipales. Pero es una elección nacional. Tiene una connotación nacional. El resultado cuantitativo nacional va a demostrar que hay en Venezuela una mayoría sólida de las fuerzas democráticas. Y esa mayoría no puede deteriorarse, no puede negársele su realización a través de propuestas de división, propuestas que nos saquen a nosotros de lo que ha sido una gran conquista de las fuerzas democráticas, como es, por un lado, la unidad y por otro lado, la emergencia de un liderazgo sólido como el de Enrique Capriles. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos la visita hoy en entrevista a Venevisión de Irán Gaviria, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de Unidad Democrática. Quedamos